Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos al punto 486, que dice así: el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. La expresión ungido, la unción del Espíritu Santo, pues por ejemplo también se dice David fue ungido por el Espíritu Santo, etcétera. Ese tipo de expresiones en el Antiguo Testamento, ha sido ungido por el Espíritu Santo, alcanza su absoluta plenitud, obviamente en este caso. Ha sido ungido por obra del Espíritu Santo, pero en el sentido incluso corporal, sustituyendo esa unción a la unión carnal con José, como hubiese sido el origen normal de cualquier hombre. Ha sido ungido por el Espíritu Santo, quiere decir que ella ha sido plenamente habitada por el Espíritu Santo, plenamente poseída por él, fecundada por su acción. Tenemos aquí dos textos, uno es Mateo 1:20, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Esa intervención del ángel que le anuncia a José que tome a María como esposa y que no se asuste de alguna manera, no temas tomar contigo a María, no te asustes porque veas que Dios tiene un plan con ella, que ha sido tomada como esposa, esposa del Espíritu Santo. No temas, tómala como esposa, porque Dios tiene de ti, José, un plan importante, tiene el plan de ser protector de esa sagrada familia. José va a ser como la sombra paternal, providente, que cuida de la Sagrada Familia, ¿no? Y podemos suponernos que José en ese momento estaría aturdido, estaría confundido, estaría diciendo, pero yo aquí, bueno, no estaré estorbando. Si Yahvé tiene un plan así con María, con la que yo iba a desposarme, con la que yo estaba desposado, y vamos a casarnos, ¿no será más prudente que yo me retire? Que yo posiblemente estoy en este caso interfiriendo entre los planes de... Y entonces el Espíritu Santo, mejor dicho, el ángel, le dice: no temas tomarla como esposa, porque tú formas parte también de ese plan de Dios. O sea, se le está anunciando a José que ciertamente ha sido ungida por el Espíritu Santo María, ¿no? Pero él no sobra. Otro texto, Lucas 1:35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ese cubrir con su sombra es una imagen, como os he dicho antes, que en el Antiguo Testamento viene a recordarnos como la santidad de Yahvé. Cuando se adentraba en el templo, era como una nube, la nube que entraba en el templo y era tan densa que allí los israelitas no podían estar. Cuando la nube entraba en el templo, era tan densa que los israelitas allí no podían penetrar aquel lugar. Pero algo así es la nube, esa nube que, imagen del Espíritu Santo, que cuando entra, ¿no?, en María, cuando habita plenamente en ella, pues el hombre no tiene lugar en esa acción que es plenamente de Dios, plenamente divina. Bueno, es importante pues conocer también las imágenes que se utilizan bíblicas para que veamos el contexto que tiene, ¿no?
Esto así fue desde el principio. Desde el principio es así. Dice, aunque la manifestación de este misterio pues tuvo lugar progresivamente, poco a poco. ¿eh? Esto había tenido lugar desde el principio, pero claro, muchísima gente pues no lo conocía. Al principio lo conocían María y José, el misterio tan grande que había en ese niño, la forma en la que había sido concebido, etcétera, etcétera, ¿no? Y comienza, pues poco a poco, toda la vida de Jesucristo es una progresiva revelación del misterio que se esconde en ese niño, en ese adolescente, en ese adulto, en ese joven primero. Hay una progresiva revelación. Por ejemplo, dice aquí, primero a los pastores. Los pastores reciben también pues una revelación en la cual se les da a entender que ese niño pues es un enviado de Dios. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con él, con el ángel, una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace. Bueno, pues es decir, que se va produciendo una revelación. Aquellos pastores, esa forma que tuvieron los ángeles de anunciar el nacimiento de Jesús, el anuncio a los pastores, ya les comenzó a manifestar lo que había tenido lugar de una manera íntima entre Dios y María. Allí en el momento de la encarnación no había habido testigos, era algo que había superado a los ojos de los hombres, y ahora, poco a poco, es revelado, va siendo manifestado. Primero a los pastores, ¿no? Luego también a los magos de Oriente. También lo tenéis en el capítulo 2 de San Mateo. Este es otro paso, otra manifestación más, ¿no? Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la menor, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará el pueblo de Israel. Entonces, había ya esa expectativa del nacimiento en Belén de un Salvador. Bueno, pues ha habido, por lo tanto, también otro pasito más de revelación con respecto a los magos de Oriente. A Juan Bautista, pues también, porque dice, yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que él es el ungido, el elegido de Dios. O sea que va poco a poco manifestándose eso que había tenido lugar de una manera íntima y sin testigos, ¿no? El momento de la encarnación. Otro texto dice también, por ejemplo, a los discípulos, Juan 2, versículo 11. Así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Los milagros que Jesús hizo, que según el Evangelio de San Juan comenzaron con el milagro de las bodas de Caná de Galilea, eran también una manera de manifestarse, o sea, de dar a conocer quién era él, de dar a conocer su origen divino. Fijaros que en las bodas de Caná se manifiestan dos cosas bien claras. Primero, que es hijo de María, porque es María la que le dice, no les queda vino. Y es claro que la madre pone en marcha al hijo, le empuja a actuar, y por otra parte es obvio que también el signo hecho en las bodas de Caná, la conversión del agua en vino, pues no ha sido algo que Jesús haya hecho por el poder de María, no, por el poder de María no. María es la que le ha empujado a que él haga con su
con su condición divina, desde su condición divina, ese milagro de la transformación del agua en vino. Luego, fijaros, en las bodas de Caná se está manifestando el misterio de Jesús, hijo de María, concebido por obra del Espíritu Santo, verdadero Dios entre nosotros. O sea que durante toda la vida de Jesús se está manifestando de una forma y otra ese misterio de la identidad de Jesús. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este que conoce mi corazón? Que sabe todo lo que he hecho, dice la samaritana. Bueno, pues es la afirmación del punto 486 que termina diciendo: por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Esto está tomado de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 18. Ha sido ungido con el Espíritu Santo y con poder. El poder de Jesucristo, su propia autoridad moral, esa autoridad moral que él tenía capaz de corregir las interpretaciones equivocadas que hacían los fariseos y los doctores de la Sagrada Escritura, esa autoridad que él tenía también sobre la naturaleza, que era capaz de calmar las tempestades, o de caminar sobre las aguas, esa autoridad que él tenía incluso para llegar a sanar las enfermedades, etcétera, está manifestando que ha sido ungido por el Espíritu Santo en las entrañas de María, y que por eso tiene el poder propio de Dios, el poder propio del Espíritu Santo. Todos los evangelios están en perfecta conexión, ¿no? Y desgraciadamente, en determinadas exégesis, ¿no?, se le quiere quitar importancia, se ha pretendido no quitar importancia a los evangelios de la infancia y a los evangelios que narran el origen de Jesús, como diciendo que, bueno, pues que eso está más ligado a determinados géneros literarios, etcétera. Un momento. Géneros literarios, lógicamente los habrá en toda la Sagrada Escritura, pero no confundamos como si el género literario fuese sinónimo de no historicidad o de un cuentito. No, es que si Jesucristo no fuese ungido, no hubiese sido ungido por el Espíritu Santo, ¿no? Si él no sería el ungido, obviamente las palabras que él nos transmitió, las obras que él realizó, pues serían inexplicables. Su origen tan especial, tan particular, esa concepción virginal de María por obra del Espíritu Santo, es la que explica la forma en la que Jesucristo obró, se nos manifestó, entró en relación con nosotros, cómo reveló, cómo se presentó como revelador del Padre y como dador del Espíritu Santo. El mismo que le había fecundado las entrañas de María, al final Jesús, él es el dador del Espíritu Santo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.